Hola a todos, Peña, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Desde mi nueva base, aquí estamos con un nuevo vídeo y con un vídeo que también significa un poco la vuelta a todo esto. Llevo 2, 3 meses un poco desaparecido, primero con la gira y luego pues de mudanza, creando y llevando a la realidad el Pastilla Roja Club, así que próximamente anunciaremos muchas cosas y empezaremos a subir vídeos, contenido distinto e iréis viendo un poco de qué va la cosa. En este caso, para ir volviendo, me gustaría hablar sobre algo que llevo teniendo en la cabeza desde hace algunas semanas, que es tratar de definir lo que sería alguien despierto, un ser despierto, que es despertar en cuanto al ser humano, en cuanto a nuestra consciencia. Lo primero que me gustaría que todos interpretáramos cuando hablamos de despertar es que el concepto de despertar es una variable, es decir, puede ser más o menos despierto. Si yo, por ejemplo, cojo un término como botella, por ejemplo, como botella, que tengo aquí una botella, cuando digo es más botella, es menos botella, no tiene sentido, ¿vale? Porque es un concepto común, un concepto concreto que tiene una relación con algo físico, con algo denso, con algo que está en la materia, ¿vale? Más piedra, más botella, más pelota, menos pelota, ¿vale? Entonces, en ese sentido no tiene sentido hablar de eso, no es una variable. O es pelota o no es pelota, o es botella o no es botella, o es una piedra o no es una piedra, ¿vale? Cuando hablamos de despiertos, más despierto, menos despierto. Entonces, en función de la perspectiva desde la que se mire, uno va a interpretar a alguien como más despierto o menos despierto, ¿vale? Eso es lo que tenemos que tener en cuenta para empezar. Por lo tanto, es una variable. Como digo, parte del sujeto y el sujeto es el que tiene que interpretar un poco desde su punto de vista si él mismo está despierto, si otra persona lo está, etcétera, etcétera. ¿Cómo podemos empezar a interpretar si nosotros o si otra persona estamos despiertos? Yo creo que lo primero que diría, lo más importante, sería que alguien despierto, sobre todo, ha tomado conciencia de su existencia en el mundo. Eso es lo más importante. He tomado conciencia de mi existencia en el mundo. Sé lo que implica mi existencia. Comprendo que cada acto tiene una consecuencia y comprendo que tengo esa energía para poder ser plasmada en la realidad. Creo que para mí eso es lo más importante de alguien despierto, que sea consciente de eso. Porque si estamos hablando de alguien que a lo mejor conoce mucho, sabe mucho de muchas cosas, pero luego no sabe expresarlo o no sabe lo que implica su existencia, o no sabe darse cuenta de que a lo mejor está generando algo que todo el mundo ve y él no ve, ahí estamos hablando de que es muy inconsciente en ese aspecto. Por lo tanto, despierto, para empezar, sería soy consciente de lo que implica mi existencia. Soy observador y trato de observar tanto fuera como dentro cómo me comporto, cómo me gestiono, qué es lo que implica mi aparición, mi existencia, mi aportación, para entender el contexto y para entender cómo influyo yo en ese contexto. Lo más importante para mí. A partir de ahí, entendiendo esto, vamos a ir por dos lados, ¿vale? Que yo para mí son los dos lados más importantes. El primer lado, el primer segmento, vamos a decirlo así, sería el conocimiento, ¿vale? Tanto interno como externo. Alguien despierto, o entre comillas despierto, que se puede interpretar como despierto, es alguien que conoce cómo funciona el mundo, a nivel holístico, a nivel global, a nivel complejo. No significa que se sepa los nombres de los bancos, los nombres de la familia, los nombres de los diferentes poderes fácticos que existen ahí. No significa eso. Significa que tiene una idea abstracta, más o menos fidedigna de cómo funciona el mundo. ¿Cómo sé si yo tengo esa idea? Si la tengo desde el aprendizaje, desde la comprensión, no desde la crítica, no desde la ira. Y ahora iremos por ahí. Pero no es estos son los malos y estos son los buenos. Cuando pensamos así no estamos muy despiertos, básicamente, porque eso vuelve a ser una interpretación muy subjetiva. ¿Quién es el malo, quién es el bueno? Eso no existe. Por eso aquí hablamos de conocimiento holístico de la realidad. Conozco más o menos las jerarquías de poder, cómo funciona la economía, cómo funcionan las diferentes pirámides jerárquicas en cuanto a un liderazgo y en cuanto a unos trabajadores, empleados, esclavos, y cómo funciona la ingeniería social, la sociedad, etcétera, etcétera, a nivel cultural, ¿vale? Un conocimiento general. Es muy difícil de definir quién sabe y quién no sabe, es muy difícil. Por eso, creo que lo importante para establecer que alguien está despierto es que tenga un conocimiento general. Es decir, puedes hablar con esa persona o pueden hablar contigo y tú comprendes lo que te está contando la otra persona y a su vez la otra persona comprende lo que tú le estás diciendo, ¿vale? Ahí estamos hablando de despierto, está abierto y sabe cómo interpretar aquello que le estás contando y tú también sabes cómo interpretar aquello que te está contando, ¿vale? Entonces nos entendemos ahí, vamos entendiendo un poco eso, pero sin buenos y malos, sin sesgos, sin juicios, ¿vale? Desde la comprensión.
porque yo puedo saber mucho de familias de no sé qué, tú puedes saber mucho de cómo funciona el gobierno de los Estados Unidos. El conocimiento es distinto, pero yo estoy abierto a integrar tu conocimiento y tú estás abierto a integrar mi conocimiento. Entonces nos vamos enriqueciendo y nos van encajando las piezas en ese puzzle que sería esta comprensión. A nivel interno, cuando hablo de conocimiento externo e interno. Parte del conocimiento interno es lo que he dicho antes, que implica mi existencia en este mundo. Pero sobre todo también a nivel interno, cuando hablamos a nivel interno, también entendemos cómo funciona nuestro pensamiento, nuestra mente. Y aquí me voy al segundo paso. Hemos hablado del primer segmento, que sería el conocimiento externo e interno. Y sobre todo en cuanto al conocimiento interno, hablamos de la autogestión, ¿vale? Autogestión, muy importante. Conocimiento y autogestión. ¿Qué significa la autogestión? Que he comprendido, y esto es muy de quinta dimensión, para que lo entendamos también, cuando somos de quinta o entendemos la quinta dimensión, entendemos la información, no decantamos la información para un lado o para el otro, no la distorsionamos, no la sesgamos, sino que la sabemos interpretar. Entonces, cuando hablamos de alguien despierto, hablamos de alguien que sabe gestionarse, autogestionarse, a nivel emocional sobre todo, no tiene demasiadas creencias. Entonces, el no tener demasiadas creencias limitantes hace que pueda comprender muy bien la realidad sin distorsionarla. Y luego no tiene desequilibrios emocionales. ¿Qué significa esto? Que no, por ejemplo, yo no interpreto a alguien despierto como alguien que odia. Alguien despierto no puede ser alguien que odia. Alguien despierto no puede ser alguien que tiene ira. Alguien que manifiesta. Yo no diría que no puede llegar a odiar en un momento puntual en su mente, sino que manifiesta odio, que manifiesta ira, que manifiesta un nivel alto de rabia, ¿vale? Que manifiesta todo ese tipo, esa franja espectral de frecuencias emocionales, ¿vale? Entonces, tú obviamente puedes sentir por dentro una rabia, una ira, un enfado, un odio, un etcétera, ¿vale? De todo esto, pero no lo debes manifestar, no porque te reprimes, sino porque sabes gestionarlo, porque sabes canalizarlo, porque sabes distribuirlo en tu mente, ¿vale? Entonces, esto es muy importante. Yo no interpreto a alguien despierto como alguien que a la mínima insulta, que a la mínima es violento, que a la mínima grita de forma agresiva o que a la mínima quiere matar a alguien y que se muera y todo esto, ¿vale? Muy importante, autogestión emocional, comprensión objetiva o tendente a objetiva de la realidad, muy importante. Entonces, como os he dicho, para mí no es alguien despierto, alguien que conoce mucho cómo funciona el mundo, pero no sabe gestionarse a nivel emocional y a nivel mental. No es alguien despierto. Es alguien que contiene una información muy interesante, pero no es alguien despierto, ¿vale? Igual que tampoco es alguien despierto, alguien que sabe gestionar sus emociones, pero no tiene un conocimiento holístico de la realidad, ¿vale? ¿Por qué? Porque el primero, por ejemplo, es una persona que ha leído mucho o que sabe o que tiene o que contiene mucha información, pero no entiende cómo funciona su mente. Por lo tanto, no es más que un absorbente de esa información. No sabe cómo dosificar o cómo manifestar o cómo materializar esa información en la realidad. Por lo tanto, es como una biblioteca, pero no es un ser despierto como tal, ¿vale? Ejemplo, otra persona que a lo mejor conoce a nivel conspiranoico un poco toda la realidad, no se pincha, pero no sabe gestionarse a nivel emocional. Tampoco es alguien despierto para mí, ¿vale? Tampoco es alguien despierto porque por un lado sí que conoce algo, pero por el otro no sabe gestionar su nivel emocional, no sabe tener empatía por los demás, comprensión por los demás. Tampoco sería alguien despierto, alguien que sí se sabe gestionar emocionalmente, una persona a lo mejor que comprenda a los demás, que tenga empatía, que sepa ser sensible con los demás, que sepa conectar con los demás, pero a la vez no tenga una comprensión holística de la realidad, un conocimiento holístico de la realidad. Porque esa persona al final va a ser o va a poder ser manipulada. Porque al no tener parte de ese conocimiento y al no cuestionarse ese tipo de cosas, va a ser manipulada. Un ejemplo muy claro es una persona que tiene una comprensión empática de los demás y de sí mismo, pero luego se pincha porque se lo dice la tele o se pone una mascarilla porque se lo dice la tele y no se lo cuestiona, ¿vale? Eso tampoco sería alguien despierto, ¿vale? Cuando hablamos de alguien despierto, a mi modo de verlo es las dos. Primero, soy consciente de mi existencia en el mundo y de lo que implica mi existencia, luego tengo un conocimiento externo e interno y una autogestión mental que me permite entender lo que significan esas acciones en el mundo, tanto para los demás como para mí mismo. Yo espero que con esta definición os sirva para guiaros un poco en este aspecto, creo que es muy importante. Creo que también es muy importante decir que no es mejor o peor ser despierto o no serlo, porque como digo, es una variable, más o menos despierto, y simplemente es algo que nos tiene que servir para nosotros ir indagando en ese despertar, ir creciendo y cada vez pues conocernos un poco más y entender cómo hacerlo un poquito mejor. Nos vemos en próximos vídeos. ¡Chao!